partir de este momento, platica con Ángel correspondiente al viernes 11 de noviembre del año 2022. Comienza la parte editorial. El título es Mucho es lo que está en juego. Vamos a comenzar. Tengo la impresión, espero no estar equivocado, porque me he encontrado en estos días con personas de diferentes áreas de la vida nacional. No solo los amigos estos que le comento, con los cuales me reúno frecuentemente, con otros amigos que se dedican, en algunos casos, a la consultoría, otros a la cuestión de ingeniería, otros a la política, otros a la organización social, etcétera. Pero también en estos días que estuvimos, mi señor y yo, en Ciudad Obregón, platicando también con otras gentes, agroindustriales, agricultores, porcicultores, etcétera, he encontrado algo que me ha sorprendido favorablemente. Una actitud de decir ya basta. Hay que hacer algo, hay que manifestarse, hay que expresarse en contra del desastre que es este gobierno. Y en Sonora particularmente, no obstante que se les dijo a los ciudadanos sonorenses, yo en lo personal, una y otra vez, lo que iba a suceder con el Poncho Durazo, me quedé corto. Sonora es una fosa, desde el sur en la frontera con Sinaloa hasta la frontera con Baja California y por San Luis Río Colorado, o la frontera con Arizona a través de Nogales o Douglas o Naco o Puerto Peñasco, Sonoita. Entonces, dice uno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente tiene ese estado de ánimo de hay que apoyar la marcha, hay que protestar? Por una razón muy sencilla. Tal parece que el hartazgo ante lo que se está padeciendo ha llegado a un punto de quiebre. También me he encontrado con personas. Ciudad Obregón es una ciudad que vive fuera de este planeta. Es una aldea donde no llegan los periódicos de México, la gente con una plática, pues que las camionetas, que las trocas, que esto, que el otro, y están totalmente ignorantes de lo que pasa en el resto del país y del resto del mundo. Allí en Ciudad Obregón yo no sé si sé el agua, no la Topo Chico, que aclaro, no sé el agua, o no sé qué es, pero en una reunión con amigos añejos ahí en Obregón, de repente me encuentro con que discutiendo los prospectos para la presidencia de la República, alguien me dice, pues yo pienso que es fulano. Entonces yo le digo, pues está bien, es una opinión, pero... Y pongo el nombre en el centro de la mesa de José Ángel Gurría. Y uno de los comensales me dice, ¿y ese quién es? Entonces me dolió mucho ver que quien así preguntó, pues es un joven empresario, un ejecutivo, un hombre, pues como empresario de primera calidad, pero que un hombre enterado que habla 3 idiomas, etc. Y que me diga quién es José Ángel Gurría. Me dolió, me afectó, porque además tengo un aprecio inmenso por esa familia y por el jefe de la familia, su señora esposa y sus hijos. Es decir, pero los más estaban ávidos, hay que hacer algo, pues, ¿no? Con la familia de mi esposa en una reunión ahí, con eso. Es decir, hay en el país con otras personas amigas que he hablado de diferentes estados de la República y en todas he encontrado una disposición a expresarse y decir, ya basta de esto. En algunas ciudades habrá marchas y participarán, en otras estarán solidarios con la marcha que habrá aquí en la Ciudad de México. Ese ambiente, esa situación
me permite albergar esperanzas de que la marcha del domingo va a ser un gran éxito. Repito, de que la marcha del domingo va a ser un gran éxito. Espero no estar equivocado. He recordado las 3 marchas del 68, cómo empezábamos a marchar con temor, y a medida que íbamos caminando, ya lo dije antes aquí en esta plática, eh, empezaba esa cosa de magnetismo, de esa fuerza a fortalecernos y llegar al Zócalo embravecidos y gritando. Yo creo que va a suceder lo mismo este domingo. Espero, repito, no estar equivocado. Ahora bien, esta marcha ha logrado algo que ya es un éxito: sacar de sus casillas al bulto López Obrador. Al margen del resultado de la marcha, el hecho mismo de marchar, muchos, pocos, muchísimos o poquísimos, el presidente perdió piso. En vez de mantener la actitud prudente, mesurada de un verdadero jefe de Estado, se ha exhibido como un bravero de cantina, como un peleonero acá, ¿no? A lanzarnos no una cosa que sería lógica en un jefe de Estado. Señores, les pido que se comporten con civilidad, las autoridades estarán dispuestas a apoyarlos en lo que sea menester, etcétera, pero no, son cínicos, son hipócritas, son estos, los 5 días de esta semana. ¿Por qué? Porque los datos que tienen ellos les dicen que la marcha va a ser un éxito. En esas condiciones, López una vez más exhibe su verdadera faz: un hombre miserable, ruin, cobarde, que le lanza la fuerza del Estado a los que considera no ciudadanos ejerciendo su derecho a manifestarse, sino un grupo de personas enemigas de su proyecto. Dice, no, los que vamos a marchar y muchos de los que no van a marchar no son enemigos de su proyecto. Son ciudadanos responsables que están enfrentando esta tragedia. Y lo que ignora, entre muchas otras cosas, el bulto. Un hombre ignorante de la historia contemporánea del la historia del siglo XX, es que hay sociedades, o hay países, si gusta usted, donde la sociedad va acumulando un rechazo al gobierno en turno. Y el gobernante, desde su cobardía, su soberbia, su autoritarismo, piensa que todo está muy bien. Pero, sin embargo, está impedido para reconocer con objetividad que las cosas no marchan bien. Y en esos países, aquí sí voy a citar algo que probablemente a muchos moleste, pero Mao Zedong y su íntimo camarada de armas Lin Biao elaboró el librito rojo con unas citas, ¿cómo se dice?, extractos de algunos de los trabajos teóricos de Mao Zedong, del presidente Mao, para adoctrinar a los integrantes del Ejército Popular de Liberación. Y luego se hizo muy popular, vamos a decir, este librito con los guardias rojos en la Revolución Cultural. Y hay una cita en ese libro rojo que dice: una sola chispa puede incendiar toda la pradera. Y de broma nosotros decíamos en la versión con Azupo: una sola bachicha puede quemar toda la milpa. Hay momentos en que un detalle aparentemente secundario, inocuo, genera la apertura de esa ira contenida, y lo que sucede después es historia. El 68 es uno de esos ejemplos.
una represión por parte de los granaderos de los estudiantes de la Vocacional 5 y los de la Prepa Isaac Ochoterena en la calle Abraham González, atrás de Gobernación, desató lo que tuvo un impacto histórico en la lucha por la democracia en este país. Por eso me sorprende también que personas serias, estudiosas del devenir político de México, como la doctora María Amparo Casar, en un tuit o en un video que subió al Twitter, donde habla de las cuántas veces han marchado o salido a protestar y ubica casi el origen de esta lucha en lo que sucedió en 1988, en aquel proceso electoral. Y yo quiero decirle, doctora, que está usted completamente equivocada. La lucha por la democracia en este país viene de más atrás y le voy a dar algunos ejemplos para ver si usted reconoce estos sucesos como cuentas de ese largo rosario de la lucha por la democracia. Me voy a ubicar en aquella marcha de los mineros de Nueva Rosita en el gobierno de Miguel Alemán. Voy a seguirle con la lucha para mejorar la situación del magisterio encabezada por el maestro Otón Salazar, el movimiento revolucionario del magisterio. Sigo con el movimiento de los ferrocarrileros encabezado por Valentín Campa Salazar y Demetrio Vallejo. Y luego los médicos el 65. Y no olvido la lucha el 56 del internado del Politécnico. Y luego, después del 65, vienen algunas protestas de universidades públicas en el país que llevó a muchos a afirmar que el general más culto, más educado de todo el ejército mexicano era el general José Hernández Toledo, porque había entrado a muchas universidades. En aquel entonces, jefe del batallón de paracaidistas, era el que entraba a las universidades a desalojar a los estudiantes. ¿Recuerdan ustedes la lucha en la Universidad de Sonora, la Universidad de Colaíta? Y todos esos actos, esos movimientos, esas protestas fueron abonando, echándole un chorro de agua a esa semilla que estaba en tierra seca aparentemente, hasta llegar al gran movimiento estudiantil de 1968. Así es que, doctora, yo le pediría que no empiece con el 88. Y dejé para el último de este recuento aquellos 2 o 3 actos, crímenes del ejército, el primero, cuando una partida de elementos del ejército, para oprobio de ese instituto armado, asesinan en Morelos a la familia de Rubén Jaramillo, lo asesinan a él en su modesta casa, como campesino honrado, ese sí, no como este presidente que es puro cuento, a su esposa embarazada y a otros integrantes de su familia, en el gobierno de López Mateos. Y luego me paso a los intentos fallidos, además no podían tener éxito, de ese movimiento de Genaro Vázquez con todas sus limitaciones y fallas, y el caso de Lucio Cabañas también. Y cómo olvidar en esos intentos el asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965. Señora doctora María Amparo Casar, yo le pediría que rectificara. La lucha por la democracia no empezó con ese movimiento electoral encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que si lo vemos en perspectiva, fue un movimiento reaccionario, porque se salieron del PRI, porque el cambio que ya se veía en el mundo y que empezaba en México, ellos se oponían a ese cambio. Querían que siguiera la economía cerrada, el modelo de economía cerrada y el nacionalismo revolucionario. Sin embargo, las cosas
se desataron y se desenvolvieron de manera diferente. Entonces, pienso pues que lo que estamos viendo ahorita es una gran continuidad. Va a haber altibajos, va a haber quiebres en el camino, pero lo que estamos viendo con este gobierno es un intento regresivo. Si los intentos regresivos anteriores fracasaron, con mayor razón va a fracasar esta andanada en contra del INE y de su funcionamiento, que es perfectible, es cierto, pero vamos a hacerlo en las condiciones correctas y de la manera correcta, no de la manera autoritaria como lo propone López Obrador, el bulto. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que pienso de lo que vamos a ver este domingo? ¿Vayamos a la marcha o no? Yo sí voy a ir, pero muchos no podrán hacerlo por diferentes razones. Pero lo que vamos a ver y lo que vamos a construir con esa marcha, con nuestra presencia, es otra cuenta a ese largo rosario de la lucha por una verdadera democracia en México. El hecho mismo de que el único orador sea el doctor José Woldenberg, al margen de filias y fobias, aclaro que no es de mis favoritos, ¿no? Pero reconozco el papel que jugó, haber presidido el primer Consejo General del IFE ciudadanizado, eso lo colocó ya en una posición histórica. Y repito, el hecho de que él vaya a ser el único orador, eso también es un mensaje de un fuerte contenido democrático. Eso es lo que no tolera López. Morena no tiene un solo integrante de la estatura y de la tarea desarrollada por un personaje como José Woldenberg. Vemos ahora el papel triste que está haciendo de bufón de Morena de Pablo Gómez Álvarez. El INE es la decrepitud, dice. Ha perdido Pablo toda la vergüenza. Años de lucha los ha tirado por la borda porque, como dicen los babiantes seguidores, es un honor estar con Obrador. Pablo debe decir en su fuero interno, es un error no estar con Obrador. ¿Por qué? Porque ahí está el hueso seguro para él en la siguiente legislatura. Esa es la realidad. Estaremos realizando un punto más en esa línea del tiempo por construir la democracia en México, pero defender lo que ya hemos hecho. Y aquí hay una parte que poco se ha mencionado. Yo he sido insistente en esto, incluso en las pláticas en la mañanera, ahora en Detona, ayer con Plácido Garza en Monterrey, he insistido en el papel de los jóvenes. Los números de la lista nominal nos dicen que 26 millones de menores de 30 años no salen casi a votar. Y ese es un gravísimo error, primero de los partidos políticos que no han sabido atraerlos, pero también es un error de los jóvenes mismos. Porque esta marcha, como parte de ese gran proceso de lucha por hacer un México democrático, debe incluir de manera destacada a los jóvenes. Y ellos no han estado ahí. Contrario al 68. Y olvidé, bueno, no olvidé, sino que en este recuento apretado, la masacre, la represión del 10 de junio del 71. En esas condiciones, pues, los jóvenes tienen que entender que el mejor futuro para ellos van a tener que pelearlo, van a tener que construirlo. ¿Cómo? Saliendo a protestar y a exigir.
pero mientras se mantengan en eso ahí con el chateo y vámonos acá y mira, ahí vámonos ahí a Insurgentes y Reforma, y es donde vamos a quemarle los pies a Cuauhtémoc y a Juanita y todo. El futuro que les espera es totalmente negativo. Por eso yo invito a los jóvenes e invitaría a sus padres y abuelos a que los inviten y a que les expliquen por qué deben incorporarse a la marcha este domingo. Deben de tomar conciencia que hoy el futuro para ellos es negro. Falso lo que dijo Slim, que van a tener empleos. Ténguele, no van a tener nada, nada absolutamente. Este país va a terminar quebrado cuando lo reciba el próximo presidente. No va a haber recursos para ellos. Por eso tienen que salir a defender y construir, aportar a la construcción de su futuro. Por eso yo invito a los jóvenes, a los menores de 30 años y a aquellos primovotantes de los 18, 19 años, a todos ellos que salgan a la marcha, que marchen con los viejos como nosotros, porque la estafeta hay que pasársela a ellos. Ellos son el futuro. Nosotros ya somos casi el sol en el horizonte que se va metiendo. Nosotros ya vivimos, ya bailamos, ya. Pero hay algunos en los partidos políticos que se resisten y quieren seguir lavateando y bailando después de 40, 50 años de andar ahí parasitariamente haciéndose multimillonarios. En ese sentido, pues, los jóvenes tienen una tarea frente a sí gigantesca. Pero la preparación que han recibido los hará vencedores en esa tarea. Pero tienen que hacerlo. Tienen que salir este domingo a marchar y después a protestar y después a salir a votar, a defender el sentar las mejores bases para un nuevo futuro para ellos. Tienen que entender que la dádiva que les dan mes a mes y que jóvenes construyendo el futuro no es cierto. Lo que quiere este hombre perverso y ruin es que voten por él. Pero los jóvenes no se les gana con esos 2 o 3 mil pesos, lo que sea. A los jóvenes se les convoca y se les gana para construir ese mejor México con una educación de calidad, con una educación moderna que los califique para incorporarse exitosamente al mercado laboral, aquí o en otro país. Por eso es importante que este domingo veamos más y más y más jóvenes, porque si no lo hacen van a perder una oportunidad de oro. Y mañana o pasado van a lamentar no haber salido a defender su futuro. Porque esta marcha no es solo para la defensa del INE, no es solo para la defensa de la democracia, con todos sus defectos y limitaciones, sino que también es una marcha por el futuro de este país. Y como dijo en su colaboración de hoy viernes Macario, es elegir entre el atraso, el retroceso de este gobierno o es elegir por ese futuro que vamos a construir. Porque el gran problema que tiene el futuro para muchos holgazanes es que no nos es dado. Tenemos que construirlo. Y como a los jóvenes se les ha enseñado, como a millones de mexicanos, no se muevas, yo te voy a dar, hombre, yo te voy a dar. Eso es lo peor que le pudo haber sucedido a este país. Y hay que decirlo, este gobierno no es el único que ha hecho eso. Desde hace no pocos gobiernos, esa es una política deliberada para que el ciudadano se mantenga sumiso, agachado, esperando la dádiva miserable y renovando cada 6 años esa esperanza que nunca se concreta. Por eso yo pediría a los jóvenes que me escuchan en este momento o a los padres y abuelos que me escuchan en este momento, que les digan a sus hijos y nietos, hijo, vamos a marchar. Vamos a ir a que tú empieces a defender tu futuro,
porque de otra manera vas a tener muchísimos problemas cuando salgas de la universidad o dentro de 5 o 10 años, para que cuando estés tú buscando un trabajo no tengas la preparación que el mercado laboral te exige. Resumiendo, hay que salir a marchar. Hay que salir a decir ya basta. Hay que decirlo como alguna vez dijo el licenciado Jesús Reyes Heroles, refiriéndose al arraigo, y dijo, el arraigo no se lleva en los zapatos. Aquí lo mismo. Aquí el basta ya se puede expresar en un grito, el grito clásico, ya basta, pero también marchando. Con esos pasos, también vamos a gritar el domingo, ya basta. Y que lo escuche el que tuvo miedo, cobarde, se fue de aquí a la chingada, a su finca en Palenque, para no estar aquí. Porque hasta eso es cobarde. Él como jefe de Estado, ante lo que representa esta marcha, debería haberse quedado aquí, festejar con los suyos, ahí lo que sea, pero quedarse aquí. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué podría suceder. Como recordé aquella vieja cita en versión con Azupo, una sola bachicha puede quemar toda la milpa. ¿Qué habría pasado si el INE, en el ejercicio de la defensa de sus instalaciones, su cuerpo de seguridad y protección, se lanza a desalojar las instalaciones de esos 40 o 50? La represión y se hace la cosa y se pierde todo control. En ese sentido, pues, el bulto cobarde huye para encontrarse con una dama con unos cataplines que le dice usted es un mentiroso ahí en el avión. Una mujer nos da el ejemplo. Una dama no puede contener su coraje al ver la facha de ese hombre gordo, panzón, inútil, y ahí le dice sus verdades. Qué vergüenza para esos mexicanos que dicen somos machos y somos acá chingones y que se me vengan, no en bola, no más de 15 en 15, que una dama se para y le dice, cuando debía haber sido el pasaje en su totalidad, que se baje, que se baje, que se baje, vámonos. ¿No? Callados, algunos aplaudieron, tomaron, como se acostumbra, el video correspondiente con sus teléfonos, pero nadie más secundó la protesta, el señalamiento a ese hombre ruin, miserable, que es el que tenemos por presidente. Nos vemos en la marcha, ahí iremos, al frente, en el medio, hasta la cola, ahí iremos marchando. Y que no solo sean los gritos, la consigna, sino también los pasos, los que sean el mayor grito, de la mayor intensidad. Eso es a lo que le teme el cobarde que tenemos como gobernante. Cobarde que se achica ante los criminales y se engalla ante los ciudadanos que defienden su derecho a manifestarse. Ese es el hombre ruin y miserable e ignorante e incapaz que más de 30 millones le dieron su voto. Algunos conscientes y viendo y de manera honrada, otros oportunistas y sinvergüenzas. Pero el hecho, ahí está, obtuvo más de 30 millones de votos, que también tuvieron la culpa los tecnócratas fríos que no se dieron cuenta de lo que se venía por esa soberbia y por ese afán de enriquecerse, es cierto. Pero el hecho es que ya estamos aquí. Ya estamos frente a una situación que estamos padeciendo. No nos es permitido callar ante eso, agachar la cerviz. Eso que lo haga Mario Delgado o Martí Batres
o la anticientífica, o el mismo Rotoplas Ebrard. Esos son lacayos, esa es su naturaleza, agachones, siervos. Nosotros no. Un verdadero ciudadano no es eso. Pelea por lo suyo, por lo suyo. Pelea dentro de la ley. Y eso es lo que vamos a hacer este domingo. Ya sabe, pues, no tenemos otra. Salgamos a protestar y de ahí que se inicie un proceso continuo de protestas, de señalamientos de esta tragedia que ha creado el bulto con su incapacidad, su miseria humana y su ruindad. Eso es lo único que ha hecho. Destruir a este país y destruir a su economía. Que en los próximos 15, 20 años vamos a batallar y pagar un precio altísimo para alcanzar el nivel que teníamos en diciembre del 2018. Por eso le pido aquí otra vez al ingeniero Carlos Slim que no mienta, que no defienda lo indefendible, que no mienta diciendo que hay finanzas públicas sanas, que no mienta a los jóvenes y que les diga, van a tener ustedes esto y lo otro, van a tener, ténguele, así van a tener de empleos, porque este hombre va a dejar destruido el país, la ruina económica, la salud de las finanzas públicas hasta el suelo. Eso es lo que debería estar diciendo el ingeniero Slim o callarse mejor. Pero en fin, ya sabe cómo son los intereses por seguir amasando riquezas y riquezas sin darse cuenta que este esforzado país, estos millones de mexicanos, les han dado a él y a otros multimillonarios como él todo lo que tienen. Lo mínimo que podían hacer es callarse o atreverse a criticar al bulto y su gobernación. Pero no se atreven porque son cobardes, cobardes en grado extremo, todos ellos. La condena pública mañana será ineludible para todos ellos, para todos. Ya lo verá usted. Muy bien, algunos piloncitos. En este momento termina la sección editorial de Platica con Ángel. Resumen, a marchar el domingo. Ahí nos veremos. Un piloncito. Gerardito Lop. Buenas noches, tardes, casi noches, don Ángel. Hay que hacer mucho énfasis de este tema con los jóvenes, ya que ellos están acostumbrados a la democracia que han estado viviendo y no conocen bien la historia. Este es un punto que por desgracia no toqué en el editorial. Espero que la Chiquis tome esta respuesta y la incluya ahí al final. Los menores de 30 años, e incluso me atrevería a decir los menores de 40, que ya estaríamos hablando de 10, 19, 20 millones más. 20 millones más. ¿Por qué? Porque cuando este país se abre el 87, esos que hoy tienen menos de 40 años, entre 30 y 40, tenían 9, 10 años. No tenían conciencia de la gravedad de lo que sucedió. Por eso, esos menores de 40 años hoy han vivido toda su vida en la apertura económica, en disfrutar una oferta de bienes y servicios que los anteriores no habíamos conocido. Han vivido una etapa de lucha abierta por la democracia. Muchos ofrendaron su vida en ese objetivo. Cuando se da estos movimientos anteriores que no vivieron, ellos no habían nacido, los que mencioné entre muchos otros, de tal manera que hoy tienen la obligación de informarse, no hacerles caso a estos. Es que la 4T no es cierto, eso es pura mentira, es una engañifa. Infórmense ustedes de los movimientos desde los años 50 a la fecha. Hay material excelente
sobre todo los que hayan llegado al nivel superior, ahí pueden encontrar y van a encontrar material y todo. Infórmense de por qué estamos aquí y por qué ustedes han disfrutado un mejor México, un México más abierto, un México que participa de las cosas en el mundo. Hay un impas, una pausa con este gobierno que se mira el ombligo y no quiere salir. Es importante esta cuestión de los jóvenes. Por eso yo los invito a que salgan y a que luchen por su futuro. Muchas gracias, Gerardito Lop, por ese planteamiento.